Vamos a empezar por esta antesala de aquí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a empezar por estas esculturas. Tenemos dos esculturas que son escenas muy recurrentes de la Pasión, que ahora explicaremos. Ambas son de Ricardo Flecha, un escultor zamorano que nos dejó hace poquito, nos dejó en el 2023. Ambas esculturas son de 1990 y están realizadas en madera de tilo y policromadas con óxidos y resinas. Vamos a empezar por esta de aquí, por esta escena. La famosa escena del Ecce-Homo que conoceremos todos. Bueno, aquí tenemos el momento en el que Poncio Pilato, el procurador, mostró a Jesús ultrajado, flagelado ante la multitud y pronunció la famosa frase de «He aquí al hombre». Vamos a esta de aquí. Esta de aquí también la conoceremos todos, la escena de la piedad, aunque esta es un poquito peculiar lo que es la composición. Bueno, este autor esta escena la va a realizar diferentes veces, porque como os digo es una escena muy típica, muy recurrente de la Pasión. Sí que es verdad que esta es la primera vez que la hace y en esta época él aún era estudiante de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y parece como que innova un poquito en la composición, porque sí que es cierto que imagino que os habrá sorprendido el hecho de que esté descubierto, porque este tipo de escenas no suelen estar descubiertas. La siguiente vez que ya hace el tema de la piedad, la trata de forma diferente. Quiero que deis la vuelta, porque mirad la composición tan peculiar que tiene. Fijaros en el cuerpo del hijo. Está prácticamente rodeando el cuerpo de la madre, de hecho las extremidades prácticamente se están tocando. Y luego quiero que os fijéis en cómo la madre coge al hijo. Bueno, aquí tenemos, aparte, venid un momentito porque quiero que veáis esto. Porque esta escena, esta escultura es bastante cruda, es bastante dura. Es escuela castellana y es bastante cruda. Quitando el rostro de la madre, que es más típico, aparece angustiada, mirando al cielo, el rostro rota de dolor. Quiero que miréis en cómo coge al hijo. Mirad, con una mano está apretando fuertemente la corona de espinas, incluso está introduciendo los dedos en la herida del clavo. Y si os fijáis en la parte de aquí, mirad con el otro brazo. Está cogiendo fuertemente nuevamente y está introduciendo los dedos en la famosa herida del costado, que luego os hablaré un poquito de ello. Como os digo, es una composición bastante cruda. Es el momento en el que, tras el descendimiento, ponen a Jesús, al hijo, lo ponen en brazos de su madre, los enfaldos. Vamos a continuar con la cruz. Bueno, en esta exposición tenemos partes que son reconstrucciones y otros objetos que son originales, yo os lo iré diciendo. Esto es una reconstrucción. Aquí tenemos la famosa cruz, que actualmente la veneramos, pero no hay que olvidar que esto fue un instrumento de tortura. Es una reconstrucción, como os digo, pero a pesar de eso sí que está hecha de la misma forma y con los instrumentos como se hacían las cruces, que esto es a sierra y cepillo. La altura, más o menos hemos cogido y hemos hecho como una media de cómo serían y esta sería más o menos la altura. Y la tipología, también habían varias y hemos cogido la más común, que era la forma de letra griega tau, la T. Esto, como digo, esto es un instrumento de tortura en origen. Esto viene de los persas, no de los romanos, porque los romanos, ellos son una cultura que realmente no inventan nada, sino que lo que hacen es coger lo mejor de cada casa y lo perfeccionan, entre comillas, que ahora os diré el perfeccionamiento que le hacen. Estamos acostumbrados normalmente en la iconografía, generalmente en las películas, vemos como el condenado, el reo, porta la cruz entera, a cuestas, hasta el lugar donde se produce la crucifixión. Esto no era así. ¿Por qué os digo esto? Porque, la cruz tiene diferentes partes. Generalmente el madero vertical, el stipes que se llama, eso ya estaba ahí, ya lo dejaban ahí. Lo que sí que es cierto es que el madero horizontal, el patibulum, es el que solían portar. Tenéis que tener en cuenta que este tipo de castigos, la crucifixión, la flagelación, todos estos castigos tenían como una parte de escarnio público, de vergüenza. Ellos intentaban que con eso no se volviera a repetir
el delito que habías hecho. Era como, en este caso era como que tú portabas el instrumento que te iba a quitar la vida y lo portabas todo el camino y cuando ya llegaban allí ya lo montaban todo y ya lo levantaban. Pero ya os digo, generalmente era el patíbulo en el que cargaban. Luego teníamos otra parte, que es esta madera de aquí, eso es el titulus crucis. Generalmente esto se ponía en la parte de arriba y volvemos otra vez a esta parte pues como de humillación, de vergüenza pública, porque ahí ponían el delito que habías cometido, el nombre y además lo ponían en todas las lenguas o las más comunes de la época, para que cuanto más gente lo supiera, mejor. Y el perfeccionamiento este que hacen los romanos, que os he dicho antes, ¿esto qué es? Porque, a ver, la muerte por la cruz, esto es asfixia, porque la postura hace que al final no puedas respirar. ¿Y los romanos cómo perfeccionan esto? Le ponen esta madera que tenéis aquí, este escabel, ellos lo ponen aquí, esto se llama el supedaneum, y claro, cuando tú estás a punto de ahogarte, de asfixiarte, descansas. Al descansar, como que revives, como que vuelves a empezar. Y es como que alargas la tortura. Eso es el perfeccionamiento, ¿no?, entre comillas, que hicieron de esta tortura. Y bueno, os tengo que recordar que realmente castigos era uno u otro. No era tan típico como hicieron con Jesús de ponerle crucifixión, flagelación, no. O ponían uno u otro. Normalmente eso no. Aquí fue como demasiado. Las escenas de la pasión, vamos a empezar a verlo. Con la parte de arriba tenemos, bueno, es la iconografía, cómo se representa pictóricamente, y luego volveremos a ver lo mismo, pero de manera arqueológica, ¿vale? Vamos a ver cómo se representan las diferentes épocas y lo que la arqueología y la historia nos dicen de eso. Empezamos por la parte de arriba. Bueno, esta escena la conocemos todos, la última cena, esta es de Juan de Juanes, del siglo XVI, y luego mirad, vamos aquí tenemos nuevamente la famosa escena del Ecce Homo, y mirad la diferencia. Esto es del siglo XIX, mirad esta escena y la de la flagelación. Cambia mucho todo la iconografía dependiendo la época, la escuela. Mirad la diferencia de la que hemos visto, que era bastante fuerte al verla, y mirad aquí que limpia. Realmente no parece ni que esté flagelado, porque estamos en la época de los neoclasicismos, donde bueno, lo hacen todo, lo romantizan todo realmente. Y seguimos avanzando. Y bueno, tenemos aquí otra vez la conocida escena de Longinos, que ahora os hablaré de eso, ¿vale? Y bueno, esta es una obra maestra, esta está en el Prado, igual la habéis visto, es la de Roger van der Weyden, El descendimiento, es del siglo XV y bueno, su obra maestra es espectacular esta obra. Y luego volvemos nuevamente a ver el tema de la piedad que hemos visto fuera y finalmente la resurrección. Ahora todo esto vamos a detallarlo, vamos a verlo con objetos arqueológicos. No, esa no. Concretamente ahora mismo no sabría decir. Bien, vamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos denarios de plata. El denario, esto era la moneda en curso legal de la época. Bueno, Jesús muere en el 33 y el emperador en esta época era Tiberio. Tiberio, estamos hablando del 14 después de Cristo al 37, ¿vale? Va después de Augusto. Y bueno, estas son originales, pertenecían a familias romanas y aquí concretamente tenemos 30 denarios de plata, que imagino que ya pensaréis, ¿no?, el por qué. ¿A qué os recuerda esto? Pues al momento de la traición de Judas. Y luego tenemos otro denario aquí, el solo, que en cuanto os lo diga, pues sabréis también a qué momento nos estamos haciendo referencia, porque hay un momento que los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito pagar impuestos, ¿no?, pagar tributos a Roma, y él que dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este tipo de escenas se harían con monedas de este estilo, ¿eh? Son los denarios de plata. Vamos a la corona de espinas, que imagino que ya lo estaréis mirando, porque generalmente en la iconografía la corona, ¿cómo la vemos? Como una corona. Y no, la sábana nos ha demostrado que no era una corona, era como una especie de casco, de espinas, podemos decir, porque las heridas no las tenemos aquí. La sábana nos muestra heridas por toda la cabeza, especialmente en la zona de la nuca, cosa que nos está indicando que Jesús portó el patíbulum, este madero horizontal. Entonces, al portar este patíbulum,
y llevar la corona, bueno, esta especie de casco, como que se le iba clavando aquí, por eso aparecen más heridas en la parte de la nuca. Pero sí que es cierto que en la iconografía, pues escasas veces o prácticamente ninguna se ha representado así. Siempre lo vemos como una corona, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos los látigos, los flagrum taxillatum, que se llaman. Estos son reconstrucciones y tenemos dos, que ahora os diré por qué hay dos. Pero vamos a ver primero cómo era. Teníamos un mango de madera y luego de cada mango salían como tres tiras de cuero. Y lo que quiero que os fijéis es en las puntas, en estas bolas de plomo que tenemos redondas. Esos se llaman los taxilus. Sí, acercaros si queréis. Bueno, ¿esto por qué digo que quiero que os fijéis? Porque generalmente en las películas, sobre todo, en la iconografía también, pero sobre todo en las películas, casi siempre vemos como que cuando hacen este castigo de la crucifixión como que le arrancan la piel muchas veces, y la sábana nos ha demostrado que no era así. Las marcas que hay son de los taxilus, o sea, esto, la intención era golpear, escarnecer, pero no arrancaban la piel directamente. ¿Por qué vemos dos? Porque la sábana nos ha demostrado que eran dos personas quienes iban haciendo este castigo. De hecho sabemos que, bueno, exactamente a 70 centímetros del cuerpo, y que además iba completamente desnudo. ¿Por qué sabemos eso? Por la intensidad de las marcas, porque si hubiese llevado algo de ropa, la intensidad de los taxilus hubiese sido diferente, y están todas a la misma intensidad, y bueno, está todo marcado. De hecho sabemos que fueron 150 latigazos, anteriormente se pensaban que eran 120, hoy sabemos que son 150, bueno, más de 600 heridas y 200 golpes, y todo eso nos lo dice la sábana. Y bueno, aquí llegamos al titulus crucis, a este madero que se ponía generalmente en la parte de arriba. Esta es una reconstrucción también, basándonos en el original, que tenemos un trocito en la Basílica de Santa Croce, en Roma, y basándonos en eso hemos hecho una reconstrucción. Y como os decía, aquí volvemos a esta parte de este castigo que era como, pues eso, esta vergüenza pública. ¿Qué es lo que ponía aquí? Bueno, pues ponía Jesús Nazareno, rey de los judíos, y como os digo, lo ponía en las tres lenguas más comunes para que cuanto más gente lo viera mejor. En la primera línea lo tendríamos en arameo, luego en griego y en la parte de abajo en latín. Y de la parte del latín es donde se sacó la palabra tan conocida de INRI, Jesus Nazarenus Rex Jaedorum. Y vamos a la parte final. Estas sí que son originales. Son astas, puntas de lanza romanas. Tenemos 8 modelos diferentes. De los 8 modelos que tenemos aquí, parece que el que más se acerca al momento de Longino sería la cuarta, empezando por aquí, la número 4. Si no es de ese estilo, sería muy parecida. ¿Qué sabemos a día de hoy de este momento, del costado a través de la sábana? Sabemos que la lanza fue post-mortem, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hubiese estado vivo, habría salido un líquido tipo así espumoso, que esto es fruto de la respiración. Sabemos que fue en el costado derecho, entre la costilla quinta y sexta, pero os digo que sería post-mortem. De hecho, esto, bueno, Juan 19 nos lo remarca también, lo dice, y bueno, coincide con lo que aparece en la sábana, porque él dice que aparece que Jesús, bueno, pues le salió sangre y agua, ¿vale? ¿Cómo es posible que de un cuerpo salga sangre y agua? La única forma es post-mortem, y bueno, sabemos que la lanza atravesaría lo que es el pulmón y el corazón. De hecho, el líquido este que saldría sería el líquido del pericardio, porque debido a todo lo que sufrió, pues desarrollaría una pericarditis, y sería este líquido. Vamos aquí, que vamos a empezar con todo el recorrido de la sábana. Quiero que os quedéis con este señor, con este nombre, Geoffroy de Charny, porque luego lo volveremos a ver, ¿vale? Pero bueno, él era un caballero medieval, era francés, era de Lilley, lo veis aquí, y él aparece en 1353 diciendo que tiene en su posesión el lienzo, la sábana que cubrió el cuerpo de Cristo tras su muerte, pero dice que no puede revelar pues ni quién se lo ha dado, ni de dónde viene, ni nada, que no lo puede decir. 3 años después, en el 56, él fallece, pero anteriormente a esto, él la sábana la había dejado a los monjes de aquí de Lilley. Bueno, esto empieza a hacerse conocido,
La custodian allí en una iglesia muy pequeñita que hay y empieza a recibir visitas de todo tipo. Y tras la guerra de los 100 años, la sábana acabará en manos de los Saboya, de los duques de Saboya, que son, bueno, serán los futuros reyes de Italia. En ese momento, los duques de Saboya la sábana la van a considerar como su reliquia más venerada y la capital del ducado de Saboya la teníamos en Chamberí. Ahí ellos tenían un castillo y dentro del castillo había una capilla y ellos van a guardar la sábana en un relicario de plata. La sábana es bastante grande, son 4,43 metros de largo y 1,13 de ancho. ¿Por qué os digo esto? Porque si la tenéis en mente, tiene como unas marcas, como si hubiese estado doblada. Como era bastante larga y la doblaron tanto para meterla en este relicario, esas son las marcas que se pueden apreciar a día de hoy. Entonces la teníamos aquí en 1453. Y la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, esta capilla sufre un incendio y el relicario que contenía la sábana se deshace, haciendo así como una gota que la va a marcar para siempre. Que también estas marcas que os suenan, estos agujeros, son fruto de este incendio de Chamberí. Y ya después, posteriormente, en 1578 es cuando ya la llevan a Turín, que será la futura capital de Italia, y a día de hoy pues la tenemos allí, desde entonces, que está custodiada en la catedral, en la capilla de la Sábana Santa, se llama igual. Y a partir de ese momento que está en Turín, se hacen diferentes ostensiones públicas. Las ostensiones son muestras públicas de la sábana. Ahí tenéis una, que es la del siglo XVII. Pero hay una en concreto, que es la que va a cambiar la historia de la sábana, que es la que se hizo en 1898. Ahí se hizo una ostensión pública con motivo de la boda del hijo del rey de Italia, Humberto I de Saboya. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues vamos a esa parte. Se le da un permiso real a este señor, a Secondo Pia, él era abogado y fotógrafo también, y se le concede un permiso real para que pueda fotografiar la sábana por primera vez en la historia, nunca antes se había fotografiado. Va a hacer varios intentos, lo va a hacer con una cámara de este estilo, de madera, de 1870, y bueno, el primer intento fallido, no sale nada, y lo vuelve a intentar el 28 de mayo a las 9:30 de la noche, él se sube a un andamio y hace 4 exposiciones fotográficas, concretamente pues de 8, 10, 14 y 20 minutos. Espera unos instantes al revelado de la placa y lo que ve pues lo deja muy sorprendido porque bueno, aquí hemos hecho una reconstrucción, aparece una imagen que pues recuerda a lo que todos tenemos en mente, ¿no? de la imagen de Jesús. Cuando él ve esto, inmediatamente pues bueno, llama a su ayudante. Su ayudante cuando lo ve se queda aún más sorprendido y le dice, bueno, pero esto será el positivo, será la imagen. ¿Qué has hecho con el negativo? ¿Lo has tirado? ¿Lo has escondido? ¿Dónde está? Y él dice, no, es que no hay negativo. Y efectivamente, a ver, sí que había negativo, lo que pasa es que no lo teníamos en una superficie pulida de vidrio, como generalmente se había visto, sino que la propia sábana era un negativo gigante oculto. O sea, era el tejido de lino, esta vez sería un negativo. ¿Qué pasa? Que esto es la primera vez en la historia que pasaba. Nunca antes nunca le había pasado a nadie. Entonces van a tomar a este señor como un farsante, que esto no es verdad, que ha hecho algún truco o alguna cosa. Nadie se lo cree. Y esto se olvida. Hasta que 33 años después aparece otro fotógrafo que se llamaba Giuseppe Henry y tiene la ocasión de volver a fotografiar la sábana y le vuelve a pasar lo mismo que a Secondo Pia. Entonces ya la gente dice, bueno, pues esto no hay ningún truco, es de verdad. Y es cuando cambiará la historia de la sábana, porque es ahí cuando empiezan a hacerse todo tipo de pruebas. Y nos vamos ahora a 1931. A partir del descubrimiento de Secondo Pia ya tenemos una imagen como con más detalles. Y aparece este señor, Pierre Barbet, que era médico forense. Y a ver, esto es la imagen que teníamos, a ver si lo veis, ¿vale? Porque a pesar de que ya la gente empieza a tomarse en serio lo de Secondo Pia, hay mucha gente que sigue diciendo que aquí algún truco hay, que algo han hecho. ¿Por qué? Porque aparecen 4 dedos, no 5, mirad, ¿vale? Entonces dicen, se les ha olvidado un dedo, algo han hecho. Y luego aparte los clavos no aparecen como generalmente los vemos en la iconografía, que es en las palmas, sino que aquí en la imagen de la sábana aparecen a la altura de las muñecas. Entonces, como os digo, llega este señor, que bueno, era médico forense,
Y dice, vamos a comprobar todo esto. ¿Y qué hace? Pues empieza a hacer crucifixiones con cadáveres. Va a coger cadáveres y va a empezar a hacer crucifixiones, pero primero conforme se hacía en la iconografía, es decir, con los clavos en las palmas. Y se da cuenta que no, que esto es imposible, que en cuestión de segundos es que se cae por el peso. Y dice, bueno, pues vamos a probar ahora lo que dice la sábana. Y se da cuenta, hace diferentes pruebas, ¿vale? Empieza a poner los clavos y se da cuenta que la única forma en que una crucifixión como la de Jesús aguante es tal como dice la sábana, que es poniendo los clavos a la altura de las muñecas, concretamente entre los huesos del carpo. Y además se da cuenta que según donde ponga los clavos, pues se producen diferentes parálisis en las manos. Ahí tenéis las pruebas que iba haciendo y justo cuando pone los clavos, como dice la sábana, la parálisis que se produce es la retracción escapular y por eso en la sábana no aparecerían porque estarían los dedos escondidos. Entonces, claro, a partir de aquí ya la comunidad científica empieza a tomárselo muy en serio porque dice, no es posible que esta gente se hubiese inventado algo o sea, unos conocimientos médicos que no se conocían hasta este momento, así que no puede ser falso. Y aquí simplemente, esto es la crucifixión de Velázquez. Esto simplemente es para que veáis la diferencia entre lo que generalmente vemos en la iconografía y lo que se empieza en esta época a descubrir. Primero, como os decía, lo de los clavos, o sea, siempre los vimos en las palmas. La corona, como veis, es una corona. Esta especie de casco prácticamente no lo hemos visto nunca. Importante, el pelo, lo vemos suelto. ¿Verdad que casi siempre se representa suelto? Pues no, la sábana nos ha dicho que lo llevaba recogido como si fuera como una especie de coleta. Y luego más cosas. Lo de los clavos. ¿Veis aquí la posición de los pies? Hay un clavo para cada pie. Aquí hay 4. La sábana nos ha demostrado que no, eran 3. De hecho, bueno, estaría la pierna izquierda encima de la derecha. Tampoco tendríamos supedáneum, esta madera que os he dicho. En el caso de Jesús no se utilizó, directamente se clavó lo que es el pie izquierdo en el stipes y se puso encima el otro, y por eso esa posición. Lo de que aparezcan 4 clavos, que se ve mucho en la iconografía, esto es por Santa Elena, la madre de Constantino, porque ella es la que dijo que encontró los clavos de Cristo, ya dijo que eran 4. Entonces, como ella dijo que eran 4, a partir de ese momento la gente empieza a representarlo de esta manera. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, se va perdiendo y dependiendo de la época y demás, pues se van haciendo unas representaciones u otras. Pero bien, estamos en 1931 y ahora vamos a empezar con todas las pruebas científicas que se le han hecho, ¿vale? Vamos a 1978. Bueno, ¿qué pasa en 1978? Bueno, aquí es la primera vez que se reúnen un grupo de científicos, concretamente 33 de diferentes disciplinas. Tenemos hematólogos forenses, tenemos físicos, tenemos químicos también, y van a hacer un proyecto de investigación que se va a llamar, bueno, tenéis aquí, el STURT. Van a estar más de 120 horas ininterrumpidas haciendo pruebas de todo tipo a la sábana, pruebas pues, con láser, orgánicas, físico-químicas, y van a estar luego más de 150.000 horas en el laboratorio. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, el objetivo es determinar si la sangre que aparece en la sábana es de verdad o no, y en el caso de que fuese de verdad, si se ha puesto de alguna manera o eso lo ha producido un cuerpo. El resultado, la sangre es de verdad, sí, concretamente del tipo AB. ¿Y la ha producido un cuerpo? No. ¿Se ha puesto? Sí, no. Pues no hay nada, ningún agente químico, nada que nos diga que eso se ha puesto de alguna forma. Así que parece ser que sí que lo ha producido un cuerpo. Eso en el 78. Y en los años 80, la NASA, vamos aquí, crea este sistema, el sistema VP8, que esto es un sistema, bueno, es para realizar cartografía en relieve, cartografía lunar en relieve, y cuando tú esto lo pones en una fotografía, el relieve que sale es falso, o sea, no sale nada. Entonces deciden probarlo con la sábana para saber si hay información tridimensional o no. Y cuando lo ponen, pues sí, tenemos información tridimensional. Es decir, el rostro, por ejemplo, coincide con el de un rostro humano. Así que a partir de este momento sabemos que si realmente fue el sudario, cubrió el cuerpo de una persona. Y es aquí cuando ya deciden hacer la prueba definitiva, que es la prueba del carbono 14, que la conoceremos todos, ¿no? La famosa prueba
que bueno, esta es la que se utiliza siempre para datar cuando hay materia orgánica. Y eso se hizo ya en 1988. Y nos vamos a esta parte de aquí. Bueno. Para hacer esta prueba van a coger un trocito de la sábana, una esquina concretamente, ¿vale? Van a coger 8 centímetros y lo van a dividir en 3 partes para dar cada parte a un laboratorio, para que así no haya fraude. Resultado, acaba de salir ahí, 1260 y 1390. Esto la comunidad científica bueno, pues la dejó muy insatisfecha porque eso significaría que la sábana es falsa, ¿vale? Pero bueno, esto se queda así y al año siguiente, mira, ahí lo tenéis. En 1989, la revista científica Nature decide hacer públicos estos resultados. Y cuando los hace público, aparecen una serie de científicos diciendo que parece que ha habido algún error en la prueba, en la datación, porque las muestras aparecen inestables, oscilantes, y hay un científico en concreto que dice, bueno, certifica que en el trozo que cogimos para hacer esta prueba había como remiendos de algodón. ¿Esto por qué? ¿Os acordáis del incendio de Chamberí que os he contado? Vale, pues cuando pasó esto, las monjitas de allí, ¿qué hicieron? Pues para proteger la sábana, para recuperarla, pues lo cosieron, hicieron remiendos de algodón. Y casualidad que el trozo que cogimos para hacer esta prueba llevaba pues una parte de este remiendo. Y luego además sale otro científico diciendo que aparte de esto, es que ha habido una contaminación bacteriana, que esto pasa mucho, ¿eh? Cuando los tejidos se exponen a agentes ambientales, hay bacterias, que esto puede cambiar la datación hasta 1000 años. En caso de unas momias también pasó, o sea. Entonces, tenemos estas dos partes y bueno, aquí la comunidad científica se queda como un poco dividida y bueno, mientras pasa todo esto, aparece este libro, el Codex Prae de Budapest, que quiero que os fijéis en la datación, ¿vale? La datación es del siglo XII, es anterior a la datación que da el carbono 14. Vale, ¿por qué os digo esto? Porque mirad lo que aparece dibujado en este códex. Tenemos por un lado Cristo muerto, pero en la misma posición exacta que aparece en la sábana. Y lo más curioso es la parte de abajo, porque mirad, la parte de abajo parece como un lienzo, ¿no? Como una sala. Y cuando esto los científicos lo amplían, lo analizan, se dan cuenta que las marcas que aquí aparecen son exactamente igual que las que tenemos en la sábana. Están en la misma ubicación, la misma forma y todo. Entonces dicen, no es posible que en el siglo XII dibujaran algo que según el carbono 14 no existía. Así que a partir de aquí pues queda claro que la datación del carbono 14 no salió bien, ¿vale? No es correcta. Y a partir de este momento es cuando entran en juego los historiadores, porque dicen, bueno, en estas épocas no tendrían que llamar sábana santa ni santo sudario, tendría que haber otra referencia. Así que empiezan a buscar en la documentación histórica y aparecen, que esto lo conoceremos todo, referencias a la Santa Verónica, la Santa Faz, y aparece el nombre de una reliquia oriental que estaba como desaparecida, que se llama el mandilión. La primera vez que nos aparece lo del mandilión en la documentación histórica nos tenemos que ir al siglo I, al rey Abgar de Edesa. La tradición, la documentación nos dice que este señor estaba muy enfermo de lepra negra y que alguien pues le trae un trozo de lienzo con la representación de Jesús y que milagrosamente él se cura. Y la siguiente vez que ya aparece esto en la documentación tendríamos que irnos al siglo VI, especialmente al 525, porque la tradición decía que en la muralla de Edesa, en la puerta, en la parte de arriba, había un lienzo con la representación de Jesús. Esto la cristiandad lo va a considerar como no hecho por el hombre y se va a convertir en el primer icono o imagen del cristianismo, y es cuando lo van a llamar mandilión, que significa manto en griego. Mandilión es manto y sindón es sábana, bueno, la síndone, viene la palabra sindón. Y bueno, seguimos avanzando, ¿vale? Aquí estamos en el 525. Quiero que os fijéis en esta imagen. Es una imagen muy conocida, es el Pantocrátor del Sinaí, se considera una de las representaciones más antiguas de Jesús. Y bueno,
Pantocrátor, esto es una representación muy recurrente, es una forma de representar a Jesús muy típica. Y Pantocrátor significa, panto significa todo y crátor poderoso, o sea, sería la representación de Jesús todopoderoso. Quiero que miréis o bien esta imagen o bien aquí, me da igual. ¿Por qué? Acercaos un poco. Porque a principios del siglo XX va a aparecer este señor, era médico, el doctor Vignon, Paul Vignon, que él va a hacer todo un estudio de todas las representaciones que se han hecho siempre, desde el principio del cristianismo hasta ese momento, tanto en monedas, iconos, mosaicos. Va a hacer un estudio de todas las representaciones de Jesús y se da cuenta que en todas hay 15 puntos, ¿vale? Y además estos 15 puntos coinciden con la sábana santa, que esto es lo que se conoce como las marcas de Vignon. ¿Qué 15 puntos son? Bueno, por eso digo que aquí es que se ve muy bien. Las cejas como levantadas, los pómulos bien marcados, nariz alargada. En la barba hay como una especie de partición. En esa no se ve muy bien, pero siempre hay como una especie de partición. La melena, la cabellera, y luego hay como dos mechones en casi todas las representaciones. Realmente no son dos mechones, es sangre, que parece que hubo como una confusión y se empezó a representar a Jesús como con dos mechones, pero es sangre. Y luego tenemos la más característica, que es que hay una simetría entre la parte del rostro izquierdo y el derecho. Y todo esto, ya os digo, aparece en la sábana santa. Pero volvemos al mandilión, ¿vale? Y ahora seguimos. Como os digo, ahí estamos en 525, supuestamente lo tenemos en la ciudad de Edesa, ¿vale? En la muralla. Y a partir de ese momento que la cristiandad lo considera como el primer icono del cristianismo, ¿no? Como no hecho por el hombre, esto puede hacerse conocido, conocido en todo Oriente y luego en Occidente. Y es ahí cuando empiezan a aparecer todo tipo de representaciones de mandiliones. Y es ahí cuando empiezan a aparecer las referencias que todos conocemos de la Verónica, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues parece ser que todos realmente son como copias de la primera reliquia del mandilión, como que, bueno, habría ahí como un juego de palabras de vero icono, vera imagen, con el nombre de Verónica, ¿vale? Pero tampoco hay nada que realmente lo podamos contrastar, pero parece ser que hubo ahí como un juego de palabras y por eso empiezan a aparecer todo tipo de representaciones parecidas al mandilión. Y se empezaron a poner en las puertas de las iglesias, en la parte de arriba, en las murallas, todo como símbolo de protección. Y bueno, seguimos avanzando en el tiempo, ahí estamos en el siglo VI. Llegamos al siglo VII. Aquí tenéis ampliado el Solidus de Justiniano II. El Solidus de Justiniano II es la moneda donde por primera vez se representó a Jesús. Es muy pequeñita, 8 milímetros. Aquí la tenéis ampliada. Esto es importante porque la imagen, a pesar de ser 8 milímetros, es súper parecida a la representación que tenemos en la sábana. Tenéis que tener en cuenta que los romanos, ellos son muy precisos en sus representaciones de las monedas, porque ahí representan la efigie del emperador, y ahí no había foto ni había nada, entonces intentaban hacerlo muy exacto para que cuando tú vieras al emperador, pues supieras quién es. Y parece ser que hacen lo mismo con la representación de Jesús y con la sábana. Y bueno, seguimos aquí avanzando. El mandilión lo teníamos en Edesa, ¿vale? Edesa es conquistada por los árabes en el 944. Los árabes, ellos a Jesús no lo reconocen como hijo de Dios, pero sí como profeta. Y gracias a eso conservan la reliquia del mandilión. No la destruyen, sino que la conservan. Y eso lo mantienen allí hasta que llega el emperador de Constantinopla y lo compra a cambio de la liberación de 200 presos sarracenos y de 12.000 denarios de plata. Y se la lleva a Constantinopla, que era considerada la nueva Roma. Y la siguiente referencia que tenemos, ya nos tenemos que ir a la Cuarta Cruzada Francesa. Estamos en el 1204. Aquí tendríais como el documento, aquí tendríais el Códice Esquilices, que es el que narra la conquista de Edesa por los árabes, y aquí tendríamos el documento de Roberto Clary. Que Roberto Clary, él era el cronista,
del ejército de la Cuarta Cruzada de los franceses a Constantinopla. En este documento, Robert de Clari, aparte de narrarnos las maravillas que había en Constantinopla, nos dice que allí tenían un monasterio que se llamaba Santa María de Blanquernas y que todos los viernes exponían de manera vertical el lienzo, la sábana de Jesús, bueno, con la representación de Jesús, y que todo el mundo pues la podía ver. Y dice que cuando los cruzados arrasan la ciudad, esta reliquia milagrosamente desaparece. ¿Vale? Aquí estamos en 1204, cuando el ejército de los franceses, de los cruzados, arrasan Constantinopla y ya no sabemos nada de esta reliquia. Y la siguiente referencia que tenemos, ya nos tenemos que ir a los templarios, a 1307. En 1307 los templarios son llevados a confesar, porque bueno, hacían ritos prohibidos, idolatría, y aquí tenemos el pergamino de Chinon, que es parte de estas confesiones, que sería el archivo del Vaticano, y sorprende que en estas declaraciones algunos templarios dicen que veneraban una cabeza que no tenía ni oro ni plata, y que además tenía esta partición de la barba, que os he dicho antes, y que aparece en la sábana, en las marcas de Viñón, y que estaba así como muy desgastada esta cabeza. Y aparte también sorprende que otros templarios dicen que veneraban como un cuerpo que tenía 2 pies por delante y 2 por detrás. Podrían estar hablando de la sábana, porque la sábana, bueno, la tenéis ahí, es muy larga y está ya doblada. Cuando la extendemos tendríamos 2 por delante y 2 por detrás. Y ya, esto es como la última referencia que tenemos, en 1307, porque en 1314 Jacques de Molay, que es el último gran maestre de la Orden del Temple, es condenado a morir en la hoguera junto con su segundo, Geoffroy de Charny, pero no el que hemos visto, otro anterior, ¿vale? Y es 36 años después cuando aparece este Geoffroy de Charny y dice que tiene en su posesión la sábana que cubrió el cuerpo de nuestro Señor tras su muerte, pero que no puede decir quién se la ha dado. Entonces, documentación no tenemos, pero si él era descendiente de Geoffroy de Charny, el segundo del último gran maestre de la Orden del Temple, pues parece ser que a lo mejor pues, los templarios le podían haber cedido a él la sábana, ¿vale? De hecho, bueno, es que también se encontró, esto es una reproducción, pero después se encontró este panel, es una pintura en madera, se encontró en Inglaterra, en lo que se supone que era la casa madre de los templarios, una iglesia, y se encontró emparedado y oculto. Y esto es que la imagen es prácticamente exacta a la que tenemos en la sábana. Entonces, pues parece ser que sí que los templarios tenían la sábana y luego pues se la cederían a Geoffroy de Charny. Y ya a partir de aquí, pues volveríamos otra vez a cuando aparece la ostensión y todo, ¿vale? Sería como una vuelta circular. Y luego, antes de continuar, sí que quiero que os fijéis en esta imagen de aquí, ¿vale? Esto es del siglo IX, porque en el siglo IX aparece una serie de representaciones de Jesús un poco diferentes. Empiezan a representarlo en monedas, en iconos, como con una simetría de una pierna a otra, como si fuera un poco, o sea, como que tuviera una pierna más larga que otra. Esto, actualmente por la sábana sabemos que es debido al rigor mortis, ¿vale? De estar en la cruz, pero parece ser que en esa época hubo como una especie de confusión, se empezó a representar así como si tuviera esta simetría, y esto llegó al extremo que llegó a Rusia, y en Rusia, incluso en las cruces, pues empezaron a poner como un travesaño oblicuo para salvar como esta simetría, este desnivel, y ese es el origen de la cruz ortodoxa. Parece ser esta especie de confusión. Y bueno, como veis, el recorrido de la sábana es bastante largo, ha pasado por muchas manos y le hemos hecho muchas pruebas, y bueno, ha sufrido 3 incendios, yo os he contado uno, pero realmente son 3. Y a pesar de todo esto, lo que es la imagen central, la representación, siempre ha permanecido intacta. Aquí veis, por un lado, ¿veis las marcas estas? La que os decía de que estaba muy doblado, ¿vale? De estar en el relicario. Luego vemos los otros agujeros que también son muy conocidos, fruto de los incendios que ha tenido, y además es que aparecen también como una serie de cercos de agua, que parece ser que en estos incendios, cuando intentaron pues salvarla, y se ha quedado. Y luego habría otra sustancia que no hemos conseguido determinar lo que sería. Y aquí, bueno, pues se ha marcado, para que lo veáis bien, dónde estarían los clavos, los 4 dedos que os decía, ¿vale? Y ese panel y ese, da igual, mirad el que queráis, lo del castigo de la flagelación.
como os digo, sabemos exactamente la distancia por las marcas de los taxilus, estas bolas de plomo, que bueno, sabemos exactamente dónde, que iba desnudo porque la intensidad es la misma, y bueno, pues todo lo que os he comentado anteriormente. Y ahí, bueno, pues se ha hecho como una serie de reconstrucción. También sabemos que iba descalzo, porque hay como arcilla. Y bueno, ahí tenéis, ¿vale? Mirad ahí, la reconstrucción, también saldrá ahora la cara con esto de los mechones que os decía, que hubo una confusión y realmente es sangre, la simetría facial, que es debido a, pues a los golpes también. Mira, ahora lo veréis, ¿eh? Mirad, el costado, la herida del costado, mirad la cara, veis que eso es sangre realmente. Y bueno, pues ahí nuevamente el castigo de la flagelación. Y bueno, pues todo. Y lo del pelo, mirad, ¿ves? Así nos lo muestra la sábana, esta simetría de los pies debido al rigor mortis de la cruz. Bueno, esta es la última sala antes de ver la obra maestra, ¿vale? Bueno, aquí es la sala del Padre Nuestro, exacto. Aquí tenemos una lámpara que, bueno, esto realmente lo ha hecho la empresa que gestiona la exposición, que es Arte Splendore, y aquí tenemos el Padre Nuestro en diferentes idiomas para mostrar la universalidad que tiene. Lo tenemos en latín, en español, italiano, portugués, alemán, francés y no sé si me dejo alguno. Porque realmente el Padre Nuestro es la oración más importante para todos los cristianos, porque era la forma en la que el Hijo quería que nosotros nos comunicásemos con el Padre de manera clara y directa. Y bueno, por eso en el misal romano a día de hoy, durante el rito de la comunión, se sigue diciendo la frase de fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, y es ahí cuando nos invitan a rezar el Padre Nuestro en cada Eucaristía. Y bueno, hasta aquí lo que es la visita guiada. Muchas gracias a todos por su atención y ahora, bueno, os queda la obra maestra, porque con todo esto que os he explicado, todos los estudios científicos, históricos, todo lo que se ha hecho, hemos hecho una reconstrucción de cómo sería el cuerpo de Cristo.